Yo soy Sonia Reguín Correa, hermana de Samantha. Estudio para químico bacteriólogo parasitólogo y voy a realizar esta pequeña entrevista para la materia de bioética. Eh, Podríamos empezar diciéndome cómo, no lo he presentado. Estoy con el doctor Eduardo Benítez Sandoval. Él es egresado de la escuela UPITA del IPN con la ingeniería en biónica. Dígame, doctor, ¿qué fue lo que le llamó la atención en buscar esa relación que hay entre los robots y los humanos? Empecemos por ahí. Ay, muchas gracias, Sonia. Bueno, yo estudié ingeniería en biónica, como mencionas, y después estudié una maestría en diseño industrial, y después mi doctorado lo hice en Human Interface Technology, tecnologías de interfaz humana, y toda tecnología involucra una parte humana. Cuando estudié ingeniería no teníamos ese enfoque, nos enfocábamos más a las partes abstractas de desarrollar tecnología, electrónica, álgebra lineal, todo tipo de físicas, por supuesto, bioelectrónicas, biomecánicas, pero conforme fui entendiendo esta parte humana, me fue interesando muchísimo más y creo que una de las partes humanas de la investigación que involucra las partes sociales y psicológicas es súper interesante cuando ves cómo la gente cambia su comportamiento al interactuar con computadoras o con celulares, y en mi caso con robots, que es la nueva ola de interfaces que viene. Hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que son muy interesantes y que me gustaría saber y me gustaría comunicarle al mundo para que sepamos más sobre nosotros mismos como humanos. Esa es una de las posibilidades que nos da trabajar con robots. Nos ayudan mucho a entender a los humanos en su comportamiento. Eh, Simplemente porque los robots en los experimentos siempre se comportan igual y el humano no. El humano tiene muchas variaciones a la hora de interactuar con otras cosas. Y tratamos de identificar esos patrones, ¿no? En estos experimentos. Y de ahí mi fascinación. Creo que estudiar humanos interactuando con robots me hacen entender y apreciar más lo que es un ser humano. Claro. Bueno, completando lo que me acaba de decir, vi que una de sus experimentos en su más importante investigación sobre la reciprocidad entre el robot y el humano, entre el humano y el robot, uno de sus experimentos fue un juego, el del Ultimátum. Bueno, por lo que yo investigué, bueno, más bien de lo que yo he escuchado de ese juego, es que los humanos, bueno, para empezar trata de un jugador que tiene una cantidad de dinero y lo tiene que repartir de tres formas y el oponente debe de estar de acuerdo en una de esas, y no ambos quedan sin nada, ¿no? De dinero. Bueno, por lo que yo he escuchado de ese tipo de juegos, el humano tiende a que prefiere que todo sea justo, o si no, nada, justo o nada. ¿El robot se comportó de la misma forma o fue muy diferente a la del humano? Fue muy similar a la del humano. Y es algo que podríamos esperar, de hecho. No perdemos nuestra humanidad al interactuar con máquinas. Al contrario, tendemos a antropomorfizar, es decir, a percibirlas como si fueran otros humanos, a los objetos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le pone nombre a su carro, ¿no? O nombre a su computadora. Hacemos ese tipo de cosas con lo que nos rodea alrededor. El concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? Es una representación humana con superpoderes, ¿no? Los superhéroes también son representaciones humanas. Y los humanos tendemos a encontrar esos patrones eh, en muchas cosas a lo largo de nuestro día. Ahora, algo maravilloso de los humanos es que tenemos empatía y somos sociales y nos cuidamos unos a otros. Esa es una de las claves de nuestro éxito como especie, ¿no? Sabemos hacer cosas juntos. Es un mito que somos racionales. En general, la gente no nos guiamos por decisiones racionales todo el tiempo. Hay un psicólogo muy famoso, premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que escribió sobre el deep thinking y el fast thinking, ¿no? En que hay cosas que pensamos y decidimos muy rápido y hay otras que pensamos lento y que necesitamos procesar, como las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O las decisiones racionales. Entonces, en nuestro día a día eso no funciona, es muy lento. Necesitamos tomar muchas pequeñas decisiones muy rápidos.
Y estos juegos de decisión que vienen de la economía del comportamiento ayudan mucho a entender este tipo de patrones. Yo estoy muy contento de ver que los humanos, o la mayoría de los humanos, tenemos este sentido de justicia, ¿no? Este sentido de fairness, sería en inglés, de equidad, ¿no? Lo llamaríamos, ¿no? No tenemos que tener todo el dinero, ¿no? Es mejor que tengamos un poquito ambos, aunque la decisión racional sea, cualquier cosa sea, que sea mayor de uno, es una ganancia, ¿no? Entonces, es muy interesante hacer este tipo de experimentos para entendernos a nosotros mismos. Bueno, con lo que mencionaste de que el humano tiende a, como por ejemplo, ponerle nombre al carro o humanizar el concepto de Dios, ¿crees que, bueno, con qué finalidad se empezaron a realizar los androides o por qué crees que no podría haber una cierta confianza entre un robot que no tenga una apariencia humana? Esa es una pregunta muy interesante y muy fundamental, Sonia. Gracias por hacerla. Mira, yo creo que los ingenieros y los científicos de la computación siempre decimos argumentos racionales para desarrollar este tipo de tecnología. Pero muy dentro de nosotros yo creo que lo hacemos mucho por explorar nuestra propia humanidad, eh, y un poco por diversión y por propia satisfacción. Creo que todos los investigadores lo hacemos, de hecho, ¿no? Hacemos esto porque nos gusta hacerlo. Um, y yo creo que muy por dentro, cuando exploramos tecnologías que tienden a ser antropomorfas o humanoides, es una exploración muy filosófica, muy artística, muy de ver los límites de la humanidad. Eh, a mí me gusta mucho eso, porque son estos grandes ideales los que hacen que la tecnología vaya avanzando, ¿no? Por ejemplo, pensemos en ir a la luna. ¿Teníamos necesidad de ir a la luna? Pues no, no mucha, la verdad, ¿no? O sea, no hay gran cosa allá. Pero eso, ese proyecto, en inglés se llama Blue Sky Thinking, empujó un montón de tecnologías, empujó un montón de nuevas innovaciones y de industrias y de trabajos científicos y tecnológicos. Y bueno, ya después decayó porque vimos, ¿no? Que no es un negocio costeable hasta ahorita, ¿no? Hasta 50, 60 años después. A lo mejor con otras cosas pasa lo mismo, ¿no? Con la exploración submarina, por ejemplo, conocemos más el espacio que lo que conocemos del océano profundo, ¿no? Es un universo bien desconocido para los humanos. Si nos dedicáramos a explorarlo para entenderlo mejor, estoy muy seguro que también habría un montón de tecnologías nuevas, un montón de innovaciones. Y en esto de los robots también pasa, ¿no? Yo no veo que mi hijo vaya a tener un robot humanoide en la casa, simplemente porque las casas son bien chiquitas cada vez, ¿no? Escopen mucho más espacio. Pero solo este ideal de tenerlos ayuda a desarrollar mucha innovación. Sí, de hecho, creo que ya también había escuchado algo así de que no es necesario de una forma humanoide, simplemente que nos ayuden a realizar ciertas actividades. Y creo que hay veces que la gente prefiere pues algo pequeño que a un androide, ¿no? Sí, justo la investigación que hago ahora se centra más en robots pequeñitos, en robots funcionales que quepan en los espacios que ya tenemos. Los espacios que tenemos en los salones de experimentos pues son no los espacios que la gente tiene en sus casas, ¿no? En general todos vivimos bien amontonados, ¿no? Compramos un montón de cosas y siempre falta espacio en nuestras casas, ¿no? Es rara la casa que yo veo que es como minimalista. Y eso es una consideración para desarrollar robots, ¿no? ¿Cuál es la escala que esta tecnología debe tener para ser eficiente al momento de interactuar con las personas, ¿no? A lo mejor la apariencia humanoide no funciona muy bien, pero los comportamientos son lo interesante en los robots. Te voy a contar, por ejemplo, una historia, ¿no? Mi hijo, tenemos una de estas aspiradoras robots que compré cuando él cumplió, yo creo como unos 6 meses. Y es muy interesante verlos interactuar. Le puse ojitos a la aspiradora y una naricita. Y mi bebé no para de buscarlo, ¿no? Le encontró el modo de prenderlo y que el robot se pierda, ¿no? Y entonces empieza como a tocarlo y a perseguirlo. Es muy difícil porque es un reto que el robot limpie cuando el bebé está alrededor, porque no lo deja, ¿no? Es una curiosidad innata que tiene sobre algo que se mueve,
que yo creo que los fabricantes no han pensado mucho en ello. De hecho, estoy trabajando en un pequeño artículo sobre esto que estoy trabajando. Es lo padre de ser investigador y papá a la vez, pues nunca te quitas el sombrero de investigador, ¿no? Estás viendo siempre problemas de investigación Investigas con en ellos. casa. Exacto, ¿no? Es tu propio hijo es tu A los robots por algunas actividades que podemos realizar. ¿Qué piensas tú del caso contrario, de quienes no los aceptan y sobre todo con el argumento de que algún día muchos labores van a ser reemplazados por ellos y que pues vamos a quedarnos sin trabajo y todo eso? yo creo que mucho de lo que influye en la opinión de las personas acerca de aceptar a los robots o no es la exposición que tienes a ellos, ¿no? La gente que tiene más exposición a los robots conoce sus limitaciones claramente, ¿no? Sabemos que los robots en ambientes que no están controlados, como una fábrica, por ejemplo, son bastante limitados, esa es la verdad, ¿no? Los robots todavía tienen muchas limitaciones físicas para agarrar cosas, para caminar en ambientes que son difíciles. Hay muchos concursos que tratan de empujar la tecnología para hacerla eficiente en estas condiciones. Y bueno, cuando la gente no ve estas limitaciones, sus expectativas son muy altas, ¿no? Mucha de esta confusión viene de que en inteligencia artificial tenemos mucho avance, mucho progreso, inteligencias creativas, inteligencias muy poderosas, pero están en una caja, están en una computadora. Los robots, para ser inteligentes, o más bien, trato de pensarlo en español, para que una computadora verdaderamente sea inteligente, tiene que interactuar con su mundo físico. Para que un robot sea inteligente, tendría que ser muy activo en el mundo físico. Y Deberían ser vuelvo al ejemplo de los bebés. muchas pruebas, ¿no? Algo así. Entre Pues es los que robots. imagina cómo aprenden los bebés a caminar, ¿no? O a agarrar cosas, o a gatear. Yo lo veo diario a casa, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que entienden la física del mundo, ¿no? Pero además no lo hacen solo para moverse, lo hacen para hablar, lo hacen para empatizar con los seres humanos, lo hacen para ser lindos, para saber que su sonrisa causa una reacción contigo, lo hacen para ser traviesos, y todo eso las computadoras no lo pueden hacer en todos los dominios, ¿no? Las computadoras pueden ser muy buenas para calcular, o muy buenas para pintar, o muy buenas para leer e interpretar, pero solo eso, ¿no? Y en los robots, los robots siempre digo que es más cercano a construir carros que a hacer software, ¿no? Porque la física del mundo te pone muchas limitaciones, ¿no? Limitaciones que no sabemos bien a bien todavía cómo lidiar con ellas. Entonces, tu pregunta era acerca de los robots sustituyendo trabajos y, bueno, eso está pasando, ¿no? O sea, fábricas que tienen producción en serie, todo eso es muy pesado y sinceramente un humano no deberías ponerlo en peligro en una mina, ¿no? Y tampoco lo deberías poner 8 horas enfrente de una línea de producción, hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo tengo familiares que fueron obreros y eso, los humanos tenemos mucho más potencial para cualquier cosa que para repetir una y otra vez lo mismo, ¿no? Y además eso daña a tu cuerpo, estar parado 8 horas sin moverte enfrente de una línea de producción no es bueno para ningún cuerpo de ningún ser humano. Entonces yo creo que es hasta deseable por el bien de las personas, no solo porque sea un gran negocio, eh, que los robots ocupen estas actividades peligrosas, aburridas, repetitivas. Y está pasando, lo vemos en las fábricas, lo vemos en las minas, lo vemos en ambientes de exploración peligrosos. Eh, y lo que sucede es que la gente se mueve a nuevos trabajos. La gente no se queda sin comer, la gente es muy adaptable y básicamente te capacitas para hacer nuevos trabajos, te capacitas para encontrar otras nuevas habilidades, te capacitas para hacer algo nuevo. Así somos los humanos, ¿no? De versátiles y de creativos. Entonces, no es difícil, no digo que un día a otro ya tienes un nuevo trabajo y hay todo un camino para mover de estos trabajos manuales hacia estos trabajos más intelectuales, pero está pasando de todos modos, ¿no? Sí, de hecho, Solo bueno, es muy creo que gradual. una, por decir, bueno, para quienes
creen que podría llegar a pasar una solución, yo creo que también sería ir buscando nuevas habilidades, ¿no? Por ejemplo, si el robot ya sabe hacer esto, pues yo voy a buscar algo que los robots todavía no son capaces de hacer, ¿no? Sí, sí, hay muchas páginas de internet. Hay una página inglesa que, por ejemplo, dice qué trabajos van a ser sustituidos en los siguientes años por robots, ¿no? Y es muy chistoso, o sea, sí, hay muchas cosas mecánicas, manuales que van a ser sustituidas, pero todas las cosas que involucren creatividad humana o interacción con otras personas, no, están muy seguras, ¿no? Por ejemplo, oficios creativos como escribir una novela exitosa, ¿no? Es muy difícil que una máquina lo vaya a hacer, ¿no? Crear una patente como ingeniero, ¿no? No lo va a hacer. Un artículo científico que cambie, ¿no? Que se vuelva a premio Nobel. Es imposible ahorita que lo haga una inteligencia artificial o un robot, ¿no? Eh, entonces es un miedo, creo que por desconocimiento y falta de exposición. Eh, Solo hay que estar listos para cuando empiece este cambio, ¿no? De ahí que la educación sea algo como muy importante. ¿Qué habilidades estoy desarrollando para tener oportunidades en el futuro? Okay. Sí, de hecho, de ahí va mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que esa confianza entre humanos y robots depende mucho de la cultura? ¿Se puede dar aquí en México también? Yo creo que es una cosa bien individual. La cultura es algo bien difuso, ¿no? Es tan grande que es muy difícil definir. Es como decir que la cultura mexicana es esto, aquello y aquello, ¿no? Y así que comemos tacos, oímos mariachi y viajamos en burros. Y no, o sea, vemos 150 millones de mexicanos en el mundo, cada uno un individuo diferente, ¿no? ¿Compartimos características en común? Sí, sí, o sea, creo que por unanimidad a todos los mexicanos nos gustan los tacos, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, no, ¿no? Así, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, soccer, ni veo los partidos de la selección, ¿no? No es algo que a mí me guste. Eh, y entonces definir la adopción de robots en esos términos lo encuentro un poco complicado. Creo que, de nuevo, es exposición, ¿no? Hay una nueva generación de estudiantes en todas las universidades mexicanas, públicas y privadas, que tienen más y más exposición al extranjero, a cómo se hacen las cosas en otros países, que están conscientes de que no hay países de primera y países de tercera, ¿no? Sino que solo son diferentes, ¿no? No es que unos sean paraísos y otros infiernos. Y la prueba es tú y yo hablando ahorita, ¿no? O sea, hace 20 años hubiera sido muy complicado, pero ahorita tú en México y yo acá, podemos hablar y compartir experiencias. Y no es lo mismo que estar frente a frente, pero es mejor que nada, ¿no? Entonces, ese conocimiento de lo que pasa alrededor del mundo y más que la información, la experiencia, o experimentar el mundo allá afuera, más lejos de lo que es tu entorno habitual, es bien importante para desarrollar estas habilidades y para adoptar nuevas tecnologías y para estar listo a las cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir un caso que siempre me llama mucho la atención. En México siempre veo que las personas más mayores no se sienten confiados en usar touch screens, por ejemplo, o celulares o tabletas, incluso nuestros propios papás. Y acá en Australia no es el caso. La verdad es que la gente mayor está muy acostumbrada a hacer su banco en línea, a usar su teléfono para comunicarse con sus nietos, para hacer negocios, para tal. Y es simplemente una cosa de educación. Y es una cuestión de educación por exposición, ¿no? O sea, eh, ellos se creen capaces de hacerlo y eso los hace hacerlo. Y no lo van a hacer perfecto, por supuesto, como yo no lo voy a hacer perfecto en 60 años, porque planeo vivir 120 años este, para las nuevas cosas, pero eventualmente lo voy a dominar, ¿no? Es esta capacidad de aprender a aprender que tenemos que mantener viva a lo largo de nuestras vidas. Okay. ¿Tú conoces a alguna organización que también se encargue de esta investigación entre humanos y robots aquí en México o en otras partes del mundo? Hay muchos investigadores bien talentosos en México investigando el tema, muchos amigos míos. Por ejemplo, en el CICESE, es un centro de investigación del CONACYT en Baja California Sur, que tuve el placer de visitar, pues hay un grupo de investigación en humano computadora y humano robot. En Puebla, en el INAOE, también hay un científico mexicano que estudió en UK
y que también trabaja con humanoides y que trabaja con interacción humano-robot. En la UNAM, por supuesto, en la división de diseño, uno de mis amigos, Mauricio, empezamos juntos a trabajar en estas cuestiones de interacción humano-robot durante la maestría. Esos son los que me vienen a la mente. Seguramente hay más en algunas de estas universidades, pero sí, es un tema que no creció tan rápido en México como en otras partes del mundo, porque tenemos otras prioridades de investigación más urgentes, pero sí hay una pequeña y muy talentosa comunidad de investigadores trabajando en eso allá. Bueno, creo que eran todas las preguntas, pero sí me dejaste, bueno, no con la duda, sino con la impresión de que, como tú dices, hay que tratar, bueno, de investigar más y no tener esa tan alta expectativa de los robots, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, que es el área clínica, bueno, mi maestra ya también nos había dado muchas investigaciones acerca de que te pueden mandar un kit desde tu casa y tú ya puedes saber si vas a tener alguna enfermedad o si eres propenso a tener esto o cuántos años te quedan de vida. Y yo en ese momento me ponía a pensar, "Oh, pues ya me quedé sin trabajo si van a mandarle los kits a todos desde su casa". Claro, pero por ejemplo, esa tecnología es muy poco confiable aún, ¿no? O sea, y Claro, tenemos sí. este caso de esta empresa Thanos, ¿o cómo se llamaba? Esta empresa que quería hacer estos kits, estas cosas en las farmacias y con una gota de sangre hacer todos esos análisis y luego se descubrió que era un fraude, pero la idea es tan atractiva que la gente lo cree Claro. inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba investigando, ¿no? Estos kits de Ancestry, ¿no? Estos kits para que sepas cuál es tu árbol genealógico. Ujú. Y resulta que no son nada confiables, ni siquiera, creo que son 70% confiables o algo así. Y eso no es suficiente, ¿no? En investigación sabemos que tiene que ser todo 99.7% confiable para que te confíes lo más posible, ¿no? Algo que es confiable el 70% sinceramente no es muy válido, ¿no? Y no creo que te quedes sin trabajo porque tu preparación te está preparando para crear soluciones y crear trabajos, no para una labor repetitiva. A lo mejor tú eres la nueva persona que va a diseñar la máquina para hacer estos análisis más eficientes o más rápidos, o encuentras un nuevo método que los haga más confiables. Esa es tu forma de desarrollarte, ¿no? Aquí a que viene. Claro. Bueno, también lo del árbol genealógico, creo que, bueno, yo no le veo ningún uso, pero como tú mencionaste, puede dar alguna satisfacción, nada más quiero saber de dónde eran mis abuelos o algo así, ¿no? Básicamente ese es el modelo de negocios, ¿no? Quieres saber de Mm. dónde vienes porque hay algo muy humano en esto. Todo negocio, toda ciencia o tecnología tiene un aspecto humano cuando se comercializa. Ancestry, por ejemplo, es eso, ¿no? ¿De dónde vengo? Este, ¿Qué ganas con eso? Sinceramente no mucho, pero es una cosa emocional muy fuerte, ¿no? O sea, mis abueos, yo recuerdo una amiga, ¿no? Que hizo uno de esos como regalo de cumpleaños. Es que tengo 13% de ancestros japoneses, ¿no? Y, sí, pues es que al estado de donde yo vengo llegó una inmigración de japoneses y, eso explica por qué tuve una beca para ir a Japón, por ejemplo, ¿no? Y hay como una cierta satisfacción de recrear tu historia personal a través de tus genes. Eh, También lo que sé, y si uno checa uno en internet, es más acerca de la información que tú das complementaria al test de saliva que pones que el test de saliva por sí mismo, ¿no? El test ayuda a confirmar la información que tú ya les diste con los datos demográficos que ellos tienen, ¿no? Pero no es, creo que, lo más esencial de esa prueba genética. Y por eso no la he hecho, porque no le veo como mucho, o quizá yo no tengo esa pregunta en mi mente, pero sí hay No, mucha yo gente que la tiene. tampoco. Pues Es sí, nada más, no sé. más sin satisfacción, ¿no? Luego aquí en México, por ejemplo, si sale sangre europea, pues nos quedamos así de, tengo sangre de franceses. Sí, por ejemplo, en México creo que es el caso, ¿no? Mucha gente le gusta presumir sus raíces españolas o europeas y distinguirse un poco a los demás y sentirse más especial. Eh, pero bueno, también sabemos que nuestro pool genético mexicano ya es mexicano, ¿no? Ya desde hace como 10 años sabemos que
el perfil genético que tenemos en el país es ya muy regional, muy mexicano, ya somos como especiales, ¿sabes? Es como lo que compartimos con otras culturas y todo, pues es cultural, ¿no? No es genético y estas ideas a veces llegan a ser peligrosas, ¿no? Un poco como eugenésicas, un poco como yo soy así porque mis genes son así. Es una idea un poco desproporcionada y peligrosa, poco útil, poco ética también creo. Bueno, para ir finalizando, ¿tú qué Claro. consejo le darías a las nuevas generaciones sobre este tipo o por qué sería buena idea tratar de enfocarse en esa relación de nuevo entre humanos y robots? ¿Qué consejo les darías? Claro, no sé si solo con robots, ¿no? Yo creo que con cada innovación y con cada tecnología, pues tenemos que ir al paso. Um, el mundo se está volviendo muy competitivo globalmente, ¿no? O sea, aquí en Australia lo vemos, hay estudiantes de todo el mundo, China, India, Corea, Latinoamérica, Europa, australianos, por supuesto. Eh, y creo que a tu generación el mundo que les toca es competir contra chicos de tu misma edad con una educación similar en las mismas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para tener la misma oportunidad que ellos? Bueno, yo podría decir, son las habilidades humanas, más cómo trabajar en equipo, cómo dirigir un equipo, cómo comunicarse con otras culturas, cómo trabajar en armonía con otras personas de otra cultura y, por supuesto, las habilidades técnicas, ¿no? Soy eficiente usando una computadora, soy eficiente usando los aparatos de mi propia especialidad, soy eficiente eh, con las tecnologías del día al día, las uso de una manera disciplinada y productiva. Probablemente no, casi nadie las usamos así, ¿no? Nos enganchamos en las redes sociales, pero son este tipo de cosas que hacen un diferenciador, ¿no? En tener una carrera satisfactoria y en tener una carrera que no te sientes como muy a gusto en ella, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte de las habilidades técnicas siempre hay que tenerla en mente y al mismo tiempo desarrollar buenas habilidades humanas. Bueno, yo creo que sería todo. En verdad, muchas gracias por prestar de su disposición, de su tiempo. Sobre todo No te de que estamos en un cambio de horario muy grande. Y Sí, bueno, no, pues al contrario. ya me parece que es temprano, aquí ya es de noche. Sí, pues acá son casi la 1 de la tarde y para ti van a ser las 8 de la noche, ¿no? Del martes. Sí, sí. De Para mí es hecho, miércoles. ahí hubo una confusión porque Samantha me dijo, es que dijo el miércoles y yo me quedé en el miércoles de Australia o el Sí, sí, miércoles de México. sí, sí, sí. Entonces, bueno, deja de clinar esta llamada y ahorita le contesto. Pero muy buenas preguntas, Sonia, muy Gracias. interesantes. Muchas gracias por leer mi trabajo. Aprecio mucho que hayas Ah, puesto tiempo antes de la entrevista a ay, conocer lo que gracias. yo hago. Eso es muy importante para mí, quiere decir que eres muy seria en lo que estás haciendo. Y ojalá tus compañeros de grupo y tu profesor aprecien mucho Sí. el material, ojalá les sea útil. Me encanta a mí compartir mi experiencia. Y bueno, pues ya me cuentas qué calificación tuviste, qué les pareció, ojalá les haya Ok. parecido interesante. Y bueno, cuando pueda y es posible, pues siempre tengo la disposición Sí, de para, hecho, para ayudar bueno, a todos. cuando leí todo tu historial académico, ya hay como que ya me estoy tratando de animar a ver si le entro a dos carreras, pero lo sigo pensando porque sí, No, casi no enfócate en puedo una. con una. Enfócate en una. Siempre es mejor ser bueno en una cosa, en mi experiencia, que tratar muchas cosas a la vez y una cosa a la vez. Hazlo bien, disfrútalo, disfruta tus años de universidad, aprende cosas ahí. De nuevo, no solo se trata de habilidades técnicas, se trata del ser humano que eres al ir a la universidad, ¿no? En cómo te desarrollas. Entonces, pues si tratas de ir a muchas escuelas, pues nunca vas a tener tiempo Mm. de platicar con nadie, ¿no? De hacer amigos genuinos como los que yo hice en la universidad, ¿no? Que a una hora hablo mucho con ellos. Entonces, eh, luego, acaba una. Lo importante en este mundo es terminar las cosas. Eso es lo que yo he descubierto también en la experiencia. Empezar cosas es fácil, todo el mundo podemos empezar cosas, pero terminarlas, eso cuesta más trabajo.
Entonces, bueno, apenas voy en segundo, así que yo creo que sí termino. Sí, sí. Habla mucho con tus maestros, pregúntales cosas, ofrécete a ser asistente de investigación. Creo que a todos los maestros nos gusta enseñar nuestras habilidades a gente más joven. Entonces, es una buena manera de entender más tu profesión, acercándote a los que tienen más experiencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Nada Entonces, de qué, no me digas yo doctor, le aviso Eduardo, qué tal Eduardo. me fue. Sí, Bueno, por favor, dime cómo te fue con tu proyecto. Ojalá que muy bien. eso espero. Bueno, nos vemos. Bueno, Hasta luego. está muy bien,